Aquella madrugada levanté a un pasajero en una carretera vacía de Sonora. Pensé que era un hombre cualquiera, hasta que vi en el espejo que no reflejaba nada. Lo peor no fue eso. Lo peor fue descubrir que el asiento seguía mojado y oliendo a tierra podrida, 3 días después de que el hombre apareciera muerto en las noticias. El pasajero del kilómetro 31. Trabajé como taxista durante casi 9 años en Hermosillo, Sonora. Me tocó ver de todo. Gente borracha, peleas de pareja, hombres ensangrentados escapando de problemas, mujeres llorando a mitad de la madrugada. Uno aprende a no hacer preguntas. Entre menos sabes, más tranquilo vives. Pero hubo una noche que me hizo abandonar el turno nocturno para siempre. Ocurrió en diciembre de 2018. Hacía un frío extraño para esas fechas. No era el típico aire seco del desierto. Era un frío húmedo, pesado, que se metía debajo de la ropa y parecía quedarse pegado a la piel. Esa noche casi no había pasaje. Las calles estaban vacías y apenas pasaban carros por el Boulevard Quino. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando recibí una llamada por radio. Una recogida cerca de la carretera vieja que conecta con Bahía de Quino. Dudé en aceptarla porque la zona era muy solitaria, pero llevaba horas sin ganar casi nada. Tomé el servicio. Mientras avanzaba por aquella carretera oscura, empecé a notar algo raro. La neblina estaba demasiado baja. Apenas alcanzaba a ver unos metros adelante. Las luces del taxi parecían perderse dentro de aquella bruma gris. Recuerdo perfectamente el silencio. Ni perros. Ni viento. Nada. Cuando llegué al punto indicado, no vi a nadie. Solo un pequeño paradero oxidado junto a la carretera y un anuncio viejo cubierto de polvo. Pensé que me habían jugado una broma. Estaba a punto de irme cuando vi una silueta parada detrás del anuncio. No sé por qué, pero en cuanto lo vi sentí un escalofrío muy fuerte. Era un hombre alto, extremadamente delgado, vestido con una chamarra negra larga. Tenía las manos dentro de los bolsillos y la cabeza agachada. No se movía. Le toqué el claxon. Entonces caminó lentamente hacia el taxi. Algo en su forma de caminar me puso nervioso. Parecía que arrastraba un poco el pie izquierdo. Cuando abrió la puerta trasera, el aire dentro del carro cambió de inmediato. Entró un olor húmedo, parecido al de tierra mojada mezclada con madera vieja. El hombre se sentó detrás de mí. No dijo buenas noches. No preguntó cuánto costaría. Solo mencionó una dirección con una voz muy baja y ronca. Era un motel abandonado a las afueras de la ciudad. En cuanto arrancamos, sentí el ambiente pesado. El vidrio comenzó a empañarse desde dentro aunque el aire acondicionado estaba apagado. Miré por el retrovisor. El hombre iba sentado completamente inmóvil, con los ojos abiertos, mirando hacia adelante. No pestañeaba. Intenté concentrarme en manejar, pero empecé a notar algo raro en el camino. Ya había pasado 2 veces por la misma gasolinera. Pensé que estaba cansado. Miré el GPS del celular, pero la señal desaparecía y volvía constantemente. Seguí manejando. 5 minutos después pasamos otra vez por la misma gasolinera. Esta vez sentí miedo de verdad. El mismo anuncio roto. La misma camioneta blanca estacionada. El mismo perro acostado junto a las bombas. Fue entonces cuando vi algo peor. La hora del tablero no avanzaba. Seguían siendo las 2:13. Sentí como el sudor me corría por la espalda pese al frío. Miré discretamente el espejo retrovisor.
El pasajero seguía igual, inmóvil. Entonces noté algo que me hizo apretar el volante con fuerza. No podía verle los ojos en el espejo. Era como si su rostro estuviera oscuro, difuminado, como una sombra. Respiré hondo e intenté convencerme de que estaba sugestionado. Quizá el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando traté de hablarle, el hombre respondió antes de que terminara la pregunta. No se detenga. Aquella voz sonó diferente. Más grave. Más cerca. Como si estuviera justo detrás de mi oído. Sentí el corazón acelerarse. Apreté el acelerador. La carretera parecía interminable. La neblina se hacía más espesa y las luces apenas atravesaban unos cuantos metros. Entonces vi algo adelante. Un retén. 2 patrullas. Sentí alivio inmediato. Reduje la velocidad y encendí las intermitentes. Pero mientras me acercaba, empecé a notar algo extraño. Los policías no se movían. Permanecían completamente quietos junto a las patrullas. Demasiado quietos. Cuando estuve cerca entendí por qué. No eran policías. Eran cruces. Cruces de carretera. Las patrullas tampoco existían. Solo eran restos oxidados de vehículos destruidos. Frené de golpe. El taxi derrapó un poco. En ese instante escuché un sonido húmedo detrás de mí. Como alguien respirando muy cerca. Volteé lentamente. El hombre estaba inclinado hacia adelante. Su cara había cambiado. Tenía la piel grisácea, hinchada, como un cadáver ahogado. Los labios estaban rotos y negros. De una de sus fosas nasales escurría algo oscuro. ¿Y sus ojos? Dios mío. Sus ojos parecían completamente blancos. Quise abrir la puerta y correr, pero el seguro del taxi no respondía. Jalaba una y otra vez y no se abría. Entonces el hombre habló. Ya casi llegamos. Aquella cosa sonrió. Vi dientes ennegrecidos y llenos de tierra. El taxi comenzó a avanzar solo. Yo no estaba acelerando. El volante se movía ligeramente por sí mismo mientras el carro seguía la carretera. Intenté rezar, pero no podía ni pensar. Tenía las manos temblando y sentía el pecho apretado. El frío dentro del taxi era insoportable. De pronto la neblina desapareció. Frente a nosotros apareció el motel abandonado. Yo conocía ese lugar. Todos en Hermosillo lo conocían. Años atrás habían encontrado ahí varios cuerpos enterrados clandestinamente. El edificio llevaba mucho tiempo cerrado. Las ventanas estaban destruidas y parte del techo había colapsado. El taxi se detuvo frente a la entrada principal. Todo quedó en silencio. Miré el espejo. El pasajero ya no estaba. La puerta trasera seguía cerrada. Pero el asiento tenía marcas húmedas. Como si alguien hubiera estado empapado de agua y lodo. Salí del taxi casi corriendo. Vomité junto a una pared mientras trataba de recuperar el aire. No entendía qué acababa de pasar. Entonces vi algo sobre el asiento. Una credencial vieja y mojada. La levanté con cuidado. Era una identificación electoral. La fotografía mostraba al mismo hombre que había subido al taxi. Sentí el estómago revolverse.
porque la credencial estaba vencida desde 2009. Y abajo de la fotografía había una pequeña leyenda. Desaparecido. Regresé a mi casa antes del amanecer. No dormí nada. Toda la mañana sentí aquel olor a tierra mojada dentro de mi nariz. Intenté convencerme de que había imaginado todo. Hasta 3 días después. Estaba desayunando cuando vi las noticias locales. Habían encontrado restos humanos enterrados cerca del viejo motel abandonado. Entre las víctimas identificadas aparecía un hombre desaparecido desde hacía casi 10 años. Cuando mostraron la fotografía sentí que el cuerpo se me helaba. Era él. El mismo pasajero. La misma ropa negra. La misma cara. Esa noche vendí el taxi. Jamás volví a trabajar de madrugada. Y aunque han pasado años, todavía hay noches en las que despierto sobresaltado porque juro escuchar una voz detrás de mí diciendo lentamente: ya casi llegamos. La promesa negra. La mujer subió a mi taxi cargando una imagen cubierta con una tela negra. Pensé que era una figura religiosa cualquiera, hasta que empezó a hablarme de promesas incumplidas y personas castigadas. Lo aterrador fue descubrir, horas después, que aquella mujer llevaba muerta más de una semana. Nunca me gustó manejar de noche en Guadalajara, pero en 2021 no tenía muchas opciones. Mi esposa acababa de perder el trabajo y mi hijo menor llevaba semanas enfermo de los pulmones. Entre medicamentos, renta y deudas, el dinero simplemente desaparecía. Por eso seguía trabajando incluso cuando el cansancio ya me hacía ver sombras en las calles. Aquella noche de octubre había sido particularmente mala. Apenas llevaba 3 servicios desde las 6 de la tarde y el tanque estaba casi vacío. Recuerdo haber pensado seriamente en regresar a casa cuando llegué a una avenida cercana al centro histórico. Fue entonces cuando la vi. Estaba parada bajo un poste de luz que parpadeaba constantemente. Llevaba un vestido oscuro y un rebozo negro cubriéndole parte de la cabeza. Sostenía algo grande entre los brazos, envuelto con una tela negra. Le bajé la velocidad. La mujer levantó lentamente la mano. No sé por qué me detuve. Algo dentro de mí quería seguir de largo. Tal vez fue la forma en que estaba parada, completamente inmóvil pese al viento frío que corría esa noche. Cuando subió al taxi sentí un olor extraño. No era perfume. Era como incienso mezclado con humedad y flores marchitas. Me dio las buenas noches con voz suave y me pidió que la llevara a una colonia vieja cerca del Panteón de Belén. En cuanto arrancamos sentí aquella incomodidad difícil de explicar. Era esa sensación de estar haciendo algo incorrecto aunque no entiendas por qué. Miré discretamente por el espejo. La mujer abrazaba aquella figura cubierta como si fuera algo delicado. No apartaba la vista de ella. Pasaron unos minutos en silencio hasta que comenzó a hablarme. Preguntó si yo creía en las promesas. Le respondí cualquier cosa, más por cortesía que por interés. Entonces dijo algo que me puso nervioso. Comentó que hay entidades que jamás perdonan cuando alguien les falla. Que algunas esperan años enteros para cobrar. Mientras hablaba, acariciaba lentamente la tela negra que cubría la figura. Intenté cambiar de tema, pero ella seguía hablando con calma. Contó que mucha gente pide favores desesperados sin imaginar el precio real. Personas que prometen altares, veladoras, sangre, años de devoción, y luego, cuando obtienen lo que quieren, olvidan cumplir. Había algo perturbador en su tono. No parecía una amenaza. Parecía experiencia. El ambiente dentro del taxi comenzó a sentirse pesado.
Afuera la ciudad seguía llena de luces y movimiento, pero dentro del carro parecía haber un silencio raro, como si el sonido del exterior se hubiera apagado. Luego me preguntó algo muy específico. ¿Y usted sí cumple lo que promete? Aquella pregunta me golpeó de inmediato, porque recordé algo que llevaba años intentando olvidar. En 2017 mi hijo mayor estuvo al borde de la muerte después de un accidente. Una madrugada, completamente desesperado, terminé en un altar clandestino acompañado por un conocido. Ahí prometí muchas cosas con tal de que mi hijo sobreviviera. Y sobrevivió. Pero jamás cumplí lo prometido. Nunca regresé. Nunca llevé las ofrendas. Nunca hablé de aquello con nadie. Sentí un vacío horrible en el estómago. No respondí. La mujer soltó una pequeña risa. Una risa cansada. Como si ya supiera todo. Apreté el volante y seguí manejando mientras intentaba convencerme de que era coincidencia. Tal vez simplemente estaba sugestionado. Pero entonces ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. La radio del taxi comenzó a llenarse de interferencia. Después empezó a escucharse una especie de murmullo lejano. Pensé que eran problemas de señal hasta que distinguí claramente varias voces rezando al mismo tiempo. Subí y bajé el volumen, pero no desaparecía. Las voces seguían ahí. Susurrando. Rezando. La mujer permanecía completamente tranquila. Miré nuevamente por el espejo retrovisor y noté algo extraño. La tela negra que cubría la figura parecía moverse ligeramente, como si hubiera algo respirando debajo. Sentí la piel helarse. Quise pensar que era mi imaginación, pero segundos después escuché un sonido seco, como dedos golpeando madera desde el interior. Volteé de inmediato. La mujer acariciaba la figura lentamente. Ya casi llegamos, susurró. A partir de ese momento empecé a notar cosas raras en el camino. Las calles estaban demasiado vacías. Los semáforos cambiaban solos aunque no hubiera tráfico. Incluso los perros callejeros desaparecieron. Cuando entramos a una calle cercana al panteón, el taxi comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon. El motor perdió fuerza. El aire dentro del vehículo se volvió helado. Tan helado que podía ver mi respiración. Fue entonces cuando el olor apareció. Un olor insoportable. Tierra húmeda. Veladoras apagadas. Y algo más. El olor de la carne podrida. Sentí náuseas. La mujer seguía inmóvil detrás de mí. Entonces la tela negra cayó un poco. Solo unos centímetros. Pero fue suficiente. Vi parte del rostro de la figura. No era una estatua. Era una cabeza humana. Pálida. Con la piel hundida y los labios negros. Los ojos abiertos completamente blancos. Casi pierdo el control del taxi. Frené bruscamente en mitad de la calle. Cuando volteé, la mujer levantó lentamente la cabeza. Y por primera vez vi bien su rostro. Tenía la piel extremadamente pálida y unas ojeras profundas. Parecía enferma o muerta. Pero lo peor eran sus ojos. No reflejaban absolutamente nada. Entonces habló con una voz mucho más grave. Las promesas siempre se pagan. Las puertas del taxi se bloquearon solas. Intenté abrirlas desesperadamente mientras el motor se apagaba por completo.
La radio seguía llena de rezos y murmullos. Sentía que el aire pesaba toneladas. Luego escuché otro golpe. Esta vez provenía de la figura. Algo debajo de la tela se estaba moviendo. Retrocedí pegándome contra la puerta mientras veía cómo aquella cabeza comenzaba a girar lentamente hacia mí. Los ojos blancos parecían observarme. Entonces las luces del taxi murieron. Todo quedó oscuro. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez segundos. Tal vez minutos. Lo siguiente que recuerdo es despertar recargado sobre el volante mientras alguien golpeaba mi ventana. Era un policía municipal. Me preguntó si me encontraba bien. Miré alrededor confundido. El taxi estaba detenido frente al panteón. Completamente solo. No había ninguna mujer. Ni ninguna figura cubierta. Le conté al oficial lo que había sucedido, pero su expresión cambió apenas mencioné la descripción de la pasajera. Me pidió que esperara. Regresó minutos después acompañado por un hombre mayor que trabajaba como velador del cementerio. Cuando escuchó mi historia, el viejo se puso pálido. Luego me mostró una fotografía vieja en su celular. Sentí que la sangre me abandonaba. Era ella. La misma mujer. El velador me explicó que se llamaba Rebeca y que había muerto 8 días antes. Según contaban, era devota de cultos muy extraños y vivía obsesionada con cobrar promesas. La encontraron sin vida dentro de su casa junto a un altar enorme lleno de veladoras negras. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando el velador mencionó que, antes de morir, Rebeca buscaba desesperadamente a un hombre que había incumplido una promesa hecha años atrás para salvar a su hijo. Un taxista. Desde aquella noche no vuelvo a trabajar después de las 10. A veces despierto sudando porque escucho rezos dentro de mi habitación. Otras veces siento olor a tierra mojada dentro del taxi aunque esté limpio. Y hace apenas 2 semanas, mientras esperaba pasaje en una gasolinera, encontré algo debajo del asiento trasero. Una veladora negra encendida. Con mi nombre escrito encima. Las bolsas de la madrugada. Nunca he contado esto públicamente. Ni siquiera mi esposa conoce la historia completa. Durante años trabajé manejando taxi en Ciudad Juárez. El turno nocturno dejaba mejor dinero, aunque también significaba ver cosas que uno preferiría olvidar. Gente armada, persecuciones, tipos drogados, mujeres golpeadas, la frontera se vuelve diferente después de medianoche. En 2019 la situación estaba especialmente pesada. Había demasiadas desapariciones y muchos rumores sobre casas utilizadas para secuestrar personas. Uno aprendía a no mirar demasiado y, sobre todo, a no hacer preguntas. Aquella madrugada de noviembre comenzó como cualquier otra. Hacía frío y el viento levantaba tierra sobre las avenidas vacías. Yo llevaba casi 10 horas trabajando y apenas había juntado lo suficiente para la gasolina. Pensaba retirarme temprano cuando recibí una llamada directa de un número privado. Una mujer pidió un taxi en una zona vieja cercana al centro, donde abundaban bares clandestinos y locales abandonados. No me gustó la dirección, pero acepté. Cuando llegué, vi un pequeño edificio con las ventanas tapadas por láminas metálicas. El letrero del negocio estaba destruido y apenas funcionaba una luz roja sobre la entrada. La calle estaba completamente vacía. Ni un solo carro. Ni perros. Ni ruido. Solo el viento. La mujer ya esperaba afuera. Llevaba un abrigo gris demasiado grande y parecía nerviosa.
Miraba constantemente hacia la puerta del local como si quisiera irse rápido de ahí. Me detuve junto a la banqueta. Fue entonces cuando salieron ellos. Dos hombres enormes. Altos, corpulentos, llenos de tatuajes en los brazos y el cuello. Uno traía la nariz desviada, como si se la hubieran roto varias veces. El otro tenía los ojos completamente rojos y caminaba tambaleándose. En cuanto los vi sentí miedo. No el miedo normal de un asalto. Era algo peor. Aquellos hombres tenían una presencia pesada, oscura, como si estuvieran acostumbrados a hacer cosas horribles. Uno de ellos abrió la puerta trasera violentamente y empujó a la mujer hacia dentro del taxi. Ella no gritó. Solo bajó la mirada. Después el tipo se acercó a mi ventana. Recuerdo perfectamente su acento norteño y la manera en que me observó fijamente antes de hablar. Me ordenó bajar del vehículo. No discutí. Cuando salí, el hombre me pidió abrir la cajuela. Las manos me temblaban mientras obedecía. Entonces ambos regresaron al local y sacaron 3 bolsas negras enormes, de esas industriales, gruesas y brillosas. Las cargaban con dificultad, como si pesaran muchísimo. Las aventaron dentro de la cajuela. El golpe hizo que la suspensión del taxi bajara de inmediato. Fue ahí cuando escuché el primer ruido. Un golpe sordo. Desde dentro de una de las bolsas. Sentí que el corazón se me detenía. Los hombres también lo escucharon. Por un segundo se hizo un silencio horrible. Luego uno de ellos golpeó la bolsa con fuerza usando la bota. Todo volvió a quedarse quieto. Quise correr. Dios sabe que quise hacerlo. Pero el tipo de la nariz rota levantó lentamente la chamarra y me mostró una pistola fajada en la cintura. Después sonrió. Una sonrisa enferma. Me ordenó conducir hacia las afueras de la ciudad. Subí al taxi sintiendo las piernas débiles. La mujer seguía sentada atrás, completamente callada. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas. Nadie habló mientras avanzábamos por las calles vacías. Solo se escuchaba el motor y de vez en cuando, golpes débiles provenientes de la cajuela. Cada vez más suaves. Cada vez más lentos. Intenté convencerme de que eran animales. Herramientas. Cualquier cosa menos lo que mi mente imaginaba. Pero entonces comenzó el olor. Un olor metálico. Espeso. Sangre. Lo reconocí porque años atrás trabajé un tiempo transportando carne para un rastro. Ese olor era imposible de confundir. Sentí náuseas. Miré discretamente por el espejo. La mujer tenía la mirada perdida y los labios temblorosos. Parecía aterrada. En un momento levantó lentamente la vista y nuestras miradas se cruzaron. Jamás olvidaré aquellos ojos. Era la mirada de alguien que ya había visto el infierno. Uno de los hombres comenzó a dar instrucciones. Debía tomar una carretera de terracería rumbo a unas bodegas abandonadas cerca del desierto. Mientras manejaba, noté algo raro. La cajuela se movía ligeramente, como si algo todavía siguiera vivo ahí dentro. El tipo drogado también lo notó. Sin molestarse siquiera, sacó una navaja enorme y comenzó a golpear el respaldo trasero del taxi. Los sonidos cesaron. Pero segundos después escuché algo mucho peor. Un susurro. Muy débil.
como una persona tratando de hablar con la boca cubierta. Sentí el cuerpo helarse por completo. Apreté el volante con tanta fuerza que me dolieron las manos. Nadie más parecía escuchar aquello. O tal vez sí. Y simplemente no les importaba. Seguimos avanzando hasta llegar a un terreno completamente oscuro. Solo había unas bodegas destruidas y montones de basura alrededor. Me ordenaron detenerme. Los hombres bajaron primero. Después abrieron la cajuela. No quería mirar. Pero escuché claramente cómo arrastraban las bolsas por el suelo. Entonces ocurrió algo que todavía me despierta en las madrugadas. Una de las bolsas se abrió ligeramente al caer. Y vi una mano. Una mano humana. Pequeña. Como la de una mujer joven. Tenía las uñas pintadas de rojo. Sentí que me faltaba el aire. Los hombres parecieron molestarse por el accidente. Cerraron rápidamente la bolsa y comenzaron a llevarlas hacia una de las bodegas. La mujer seguía dentro del taxi, completamente inmóvil. Entonces habló por primera vez. Muy despacio. Casi en un susurro. No debió ayudarlos. Aquella frase me atravesó el pecho. Me volteé hacia ella, pero tenía la vista fija al frente. Luego añadió algo peor. Ahora ya lo vieron. No entendía a qué se refería. Hasta que escuché pasos detrás del taxi. Pensé que eran los hombres regresando. Pero no. Eran demasiados pasos. Lentos. Arrastrándose sobre la tierra. Miré por el espejo lateral y sentí un terror imposible de explicar. Había personas saliendo de la oscuridad. Decenas. Hombres y mujeres cubiertos de tierra y sangre. Caminaban lentamente alrededor del taxi. Algunos tenían los rostros deformados. Otros parecían quemados. Todos avanzaban en silencio. Sentí que estaba perdiendo la razón. Los tatuados también los vieron. Y por primera vez noté miedo en ellos. Uno comenzó a gritar desesperado mientras apuntaba con la pistola hacia las sombras. El otro retrocedía tropezando. Entonces las luces del taxi comenzaron a fallar. La mujer junto a mí sonrió apenas. Y susurró. Ellos también quieren volver. Lo siguiente ocurrió demasiado rápido. Escuché disparos. Gritos. Algo golpeando violentamente las láminas de la bodega. Después un alarido tan horrible que todavía puedo escucharlo en sueños. Arranqué el taxi sin pensarlo. Aceleré con todas mis fuerzas mientras veía figuras persiguiéndome entre la oscuridad. No dejé de manejar hasta llegar nuevamente a la ciudad. Cuando por fin me atreví a mirar el asiento trasero, la mujer ya no estaba. La puerta seguía cerrada. No había forma de que hubiera bajado. Pero sobre el asiento encontré algo. Una fotografía vieja cubierta de tierra. Mostraba a la misma mujer, sonriendo junto a otra muchacha joven de uñas pintadas color rojo. En la parte trasera había una fecha escrita a mano. Desaparecidas en marzo de 2017. Al día siguiente renuncié al taxi. Meses después vi una noticia local sobre una fosa clandestina encontrada cerca de aquellas bodegas abandonadas. Recuperaron muchos cuerpos. Entre ellos,
el de 2 hermanas desaparecidas años atrás. Cuando mostraron las fotografías en televisión sentí que el cuerpo se me congelaba. Porque una de ellas era exactamente la mujer que había subido aquella noche a mi taxi. Y desde entonces, algunas madrugadas, cuando paso cerca de carreteras solitarias, mi cajuela comienza a sacudirse sola. Como si algo todavía quisiera salir. Y hasta aquí llega esta historia. Pero dime algo antes de irte. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías seguido manejando o habrías escapado desde el primer momento? Si te gustan los relatos de terror realista, historias oscuras de carretera, apariciones inquietantes y experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana para no perderte los próximos relatos. Déjame tu comentario contando cuál fue la parte que más te perturbó y comparte este video con alguien que se atreva a escucharlo solo, en plena madrugada. Porque recuerda algo. Hay pasajeros que jamás deberían subir a un taxi.